verte. Encantado. Esta es mi asistente. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir? Esta es mi asistente, Ana Cabanelas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ana, ¿Es tu correo electrónico? una foto aquí con el presidente y el comisionado en su desarrollo. ¿Sí? Pero digo, es una entrega de la carta. Lo hacemos ahí fuera, entonces. ¿Prefieres? A ver, charlamos un rato y después, cuando ya esté listo lo de la prensa, salimos a hacer las declaraciones que sea la prensa. Pues muy bien, bueno, pues entonces cuando quieras podemos proceder, embajador, a la entrega de la carta. Pues queríamos hacerte entrega formal de la invitación al Congreso de Reintegración, es el primer Congreso Internacional. El objetivo es crear una red de practicantes de reintegración a nivel mundial para que aprovechemos el conocimiento que hay en cada país y las personas que estén en el terreno puedan valerse del tiempo y el talento de otros que hacen trabajos parecidos en diferentes países. Es un evento del más alto nivel y vamos a tener un documento que se va a llamar la Contribución de Cartagena al DDR. Esto está dentro del marco de cooperación sur-sur del gobierno colombiano. No se trata de mostrar el caso colombiano como un ejemplo a seguir, simplemente se trata de compartir nuestra experiencia, así como la de otros 24 o 30 países, para mostrar las lecciones aprendidas y las cosas que han funcionado para que las aprovechemos mejor. Pues muchas gracias, querido comisionado, muchísimas gracias, embajador, muchas gracias. Presidente. Sí, gracias. Pues muchas gracias por esta invitación que recibo en nombre de nuestro presidente, el presidente del Parlamento Europeo. Nosotros vemos esta iniciativa con muy buenos ojos y la valoramos extraordinariamente porque, aunque el comisionado ha dicho con una modestia que le honra que no quiere ser Colombia un ejemplo, sin embargo, si él no quiere usar la palabra ejemplo, yo utilizaré la palabra referente. Este tipo de conflictos nos parece buscaremos la forma de atenderla debidamente y os deseamos muchísimo éxito en esta empresa que es colombiana, pero que es de todos los demócratas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Embajador. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues sentaos un momento. Y yo hablaré por el Parlamento y vosotros el que queráis. Frank, muy bien, Frank. Estupendo. Pues... Okay. Es una gran satisfacción para el Parlamento Europeo, al que represento como vicepresidente encargado en este acto por el presidente Hans-Gert Pöttering, una gran satisfacción recibir la invitación que nos ha formulado el gobierno de Colombia para asistir al Congreso Internacional sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración que se celebrará el próximo mes de mayo en Cartagena de Indias. El Parlamento Europeo contempla esta iniciativa con muchísimo interés y hace muchos años que seguimos muy de cerca este proceso que la República de Colombia lleva adelante de desarme, desmovilización y reintegración de organizaciones terroristas para alcanzar una situación de paz civil, de democracia plena y de reinserción de todas estas personas en la vida democrática. Creemos que Colombia está siendo un referente para este tipo de conflictos que, por desgracia, en el mundo son abundantes. El Parlamento Europeo respalda plenamente
al Gobierno de Colombia en este esfuerzo admirable y meritorio y, por supuesto, atenderemos esta invitación con el máximo interés. Hemos tenido la ocasión de discutir a fondo sobre la marcha de este proceso con las autoridades colombianas. Yo estoy ahora aquí acompañado por el comisionado del Gobierno de Colombia para este proceso de desmovilización, desarme y reintegración, mi buen amigo Frank Pearl, que nos ha informado al detalle de cómo están marchando las cosas y de los grandes progresos que se están haciendo en Colombia, progresos que acogemos con enorme satisfacción y por los que felicitamos al Gobierno de Colombia. Y por tanto quiero reiterar en nombre del Parlamento Europeo el apoyo sin reservas que damos a esta empresa del Gobierno colombiano para solucionar un problema tan doloroso y que ya ha durado, por desgracia, tantos años, que este apoyo continuará y que estamos seguros que con este trabajo en común muy pronto veremos resultados que nos permitan contemplar en el horizonte el final de este conflicto. Y reiterando pues mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación por esta magnífica iniciativa, le doy la palabra ahora a nuestro buen amigo, el comisionado Frank Pearl. Vicepresidente, muchas gracias por sus amables palabras y por el apoyo que la Unión Europea le presta a Colombia en este proceso tan complejo que vivimos en el país de encontrar un balance adecuado entre la justicia y la paz. La Ley de Justicia y Paz tiene un alcance ambicioso, con un enfoque para que conozcamos la verdad, para que reparemos a las víctimas, para que no se repitan los hechos violentos y podamos como país alcanzar la convivencia y alcanzar la paz. Queremos que bajo ciertas condiciones los colombianos aceptemos a los desmovilizados si ellos respetan a los ciudadanos. La Ley de Justicia y Paz tiene hoy 554 personas que eran miembros de los grupos de autodefensa haciendo versiones libres. Hay cerca de 22.000 hechos que se han denunciado y cerca de 7.000 sobre los cuales ya se han aceptado confesiones. Hay 210.000 víctimas que están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Eso es un enfoque integral. Y en cuanto a reintegración, tenemos más de 34.000 personas más sus familias que han hecho un compromiso de no volver a delinquir, que están estudiando, que están haciendo un proceso para volver a sus familias de una manera armónica y constructiva. Queremos compartir la experiencia de Colombia, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado, para que entre 24 y 30 países del mundo puedan mejorar las prácticas de reintegración. Y Colombia es un referente en el sentido en que está dispuesta a compartir su experiencia para que todos estemos mejor. Aquí el mensaje es muy claro: la reintegración es el camino hacia la paz. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos una lista única para toda España. Yo soy catalán, entonces, claro, pero bueno, Voy para allá. ¿Dónde estás tú? espero. Pero vamos, si vuelvo, tenemos 5 años para anotar la invitación. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Carlos. Vamos a hablar, ¿eh? Estés muy bien. Gracias por el apoyo.